Saludos para todos, bienvenidos a esta sesión de simulación de clase virtual de la Unidad Curricular Producción de Cine y Televisión 2 del Programa de Artes Audiovisuales de la UNEF. El tema a tratar en este encuentro será el lenguaje audiovisual, base fundamental para todo realizador cinematográfico. Para iniciar vamos a colocar un fragmento del cortometraje Anima, una obra del año 2019 del cineasta norteamericano Paul Anderson. Trata de un cortometraje sin diálogos al estilo del cine silente, que por su narrativa audiovisual hace que salga de lo convencional. El tema central de Anima es la experimentación de sentimientos en medio de un mundo distópico, inestable e imprevisible. Y para expresarlo, Anderson hizo uso de los recursos del lenguaje audiovisual y es ideal para contextualizarnos y reflexionar acerca de nuestro rol como espectadores o realizadores audiovisuales y preguntarnos: ¿de qué manera podemos darle significado y sentido a las intenciones narrativas de las producciones que vemos o hacemos? ¿Y por qué es importante para un realizador y un espectador conocer y dominar los elementos de la lógica audiovisual? En principio vamos a enunciar los aspectos generales del lenguaje y la lógica de la obra audiovisual. Este es nuestro objetivo en el encuentro de hoy. Para Rodríguez Bravo, lenguaje audiovisual es un conjunto sistematizado y gramaticalizado de recursos expresivos que han sido siempre previamente imaginados por un narrador y que permiten estimular en el público series organizadas de sensaciones y percepciones que se transformarán en mensajes concretos y complejos. Para que este proceso ocurra, los recursos expresivos deben estar procesados por dispositivos analógicos o electrónicos, pueden transmitirse en tiempo real, intervenirse y archivarse para su reproducción, constituidos por sonidos e imágenes fijas o en movimiento que representan la realidad o la interpretación de ella. En el caso de esta representación o interpretación de la realidad, se trata de una valoración subjetiva que constituye y que construye cada individuo, sea este el caso del emisor o del receptor del mensaje, por lo que esa capacidad de dar significación da licencia para los procesos creativos y artísticos en cuanto al uso del lenguaje, ya que pueden surgir nuevos significantes y significados. Por ejemplo, la imagen de un gato negro o un cuervo para representar una situación de peligro o muerte se convirtió en un cliché cinematográfico. En el año 1975, Steven Spielberg usó otro recurso expresivo para el mismo propósito. Lo hizo de manera auditiva con la orquestación del compositor musical John Williams en la película Tiburón. El sociólogo francés Pierre Frankestel se refirió al arte como un sistema de signos organizados a partir de un lenguaje construido por el artista. Y podemos complementar la definición con el filósofo norteamericano Arthur Danto. La excelencia artística se mide por el valor de las ideas, los símbolos encarnados en la obra y las actitudes que provoca en el espectador. Un concepto alineado con el principio estético de la experiencia sensorial de Alexander Baumgarten. Para esto, el realizador cinematográfico dispone de los recursos sustantivos y elementos básicos del lenguaje audiovisual, y que son el plano, sean estos descriptivos, narrativos o expresivos, el ángulo, el movimiento y los elementos auditivos y sonoros. Partiendo de este ABC de la producción audiovisual, la alfabetización sobre estos elementos en cuanto a cómo usarlos y cómo leerlos según sea el caso, nos permite identificar, conocer y comprender la lógica de una obra audiovisual, es decir, el proceso discursivo, la coherencia, el lenguaje y el sistema de signos usados en la producción. Y esto se traduce en el qué de la historia. Es decir, el relato de los sucesos, hechos y acontecimientos particulares producidos en la obra audiovisual. El tema, los valores que aborda, si se trata de una representación de la realidad o una historia producto de la ficción. ¿Quiénes son y cuál es el rol de cada uno de los personajes? Otro elemento a considerar es el cómo de la narrativa audiovisual. La técnica aplicada para contar o referir acontecimientos dentro de la obra audiovisual, la intención psicológica del plano, el ángulo y movimiento de la cámara, la característica de los personajes, los diálogos, las acciones, los ambientes, la dirección de arte, la puesta en escena.
la situación espaciotemporal, pasado, presente o futuro, el dónde se desarrolla la historia. Todos estos elementos forman parte del discurso, en este caso audiovisual, que según el filósofo y psicólogo francés Michel Foucault, es lo que se dice de un todo. A modo conclusivo, abordamos de una forma sintetizada los aspectos generales del lenguaje y la lógica de la obra audiovisual. Enunciamos el lenguaje audiovisual como la capacidad de comunicar y significar con la intención de estimular al público. Abordamos sus elementos básicos, plano, ángulo, movimiento y elementos auditivos y sonoros, así como la importancia que representa para un realizador o espectador de conocerlos para comprender la lógica de la obra audiovisual. Antes de finalizar la actividad evaluativa del tema, será un tema informe argumentativo y harán la interpretación y valoración visual de una fotografía. Este material y las fechas de entrega están disponibles en el aula virtual de esta unidad curricular. Me despido con esta frase del filósofo chino Confucio, vinculante a nuestra profesión como realizadores y lectores de obras audiovisuales. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Muchas gracias por su participación. Hasta una próxima sesión.